Todos tenemos historias enriquecedoras e interesantes. Historias que al compartirlas les dejamos a quien nos escucha aprendizaje o simplemente los hacemos pasar un buen rato. Buenas noches, bienvenidos. Soy Marta Reyes y me da muchísimo gusto saludarlos. A partir del día de hoy estaremos juntos cada jueves en punto de las 19 horas en esta nueva serie de 7 Más Televisión. Conversemos nos llevará por la historia de cualquier tipo de personaje de la ciudad y del estado. Usted que nos está viendo en este momento, en algún momento estará con nosotros conversando. Así que los invito a que nos acompañe a partir de este momento a conocer la historia, los eventos y la experiencia del personaje invitado para este primer programa. Él es una persona muy comprometida con su ciudad. Es una persona que ha cuidado el acervo cultural, fotográfico y de vivencias de esta ciudad. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto y además quiero recalcarlo, fue un placer platicar con él. Vamos a ver en este primer programa de esta nueva serie de 7 Más Televisión, esta conversación con el profesor Ignacio Abdiel Herrera Muñoz. ¿Me acompañan? Comenzamos. Buenos días, ¿y cómo está, profesor? Bueno, pues aquí, como siempre, Martita, tus órdenes, las órdenes de lo que yo pueda hacer útil para la historia de nuestra ciudad. Pero hoy vamos a hablar de usted, ¿no? Vamos a conversar de usted, de su vida, de cómo era cuando nació aquí. No, ya sabemos que su trabajo es incansable por brindarnos la oportunidad de conocer la historia de esta hermosa ciudad. Pero hoy vamos a hablar de usted. ¿Le parece? Vamos a conversar de usted. Es otro rollo. Es otro rollo, claro, porque una cosa es estar hablando de lo que aconteció hace muchos años en cuanto a la memoria histórica, pero a veces sí, nosotros somos muy egoístas y no hablamos de lo nuestro. O a lo mejor no se lo preguntan, ¿no? ¿Verdad? Bueno, cuando me lo preguntan lo digo, ¿no? Profesor, cuando usted vino a este mundo, las cosas eran bien diferentes. Cuéntenos de sus papás. Bueno, mis padres fue el profesor Ignacio Herrera López, un maestro que vino aquí al territorio entonces, que en 1919 vino los pioneros maestros que venían aquí. Él empezó su trabajo a desempeñarlo primero en las mujeres, y así paulatinamente, conforme su trabajo se iba reconociendo hasta llegar aquí a Chetumal. Conoce a mi madre, doña Leonor Muñoz Aguilar, y pues básicamente se casa con ella, y de ahí viene la vida de la familia Herrera Muñoz. ¿Eran muy jóvenes cuando se conocieron? Mi padre era ya mayor, era mayor que mi madre. Mi madre era más joven que mi padre. Y entonces, es más, a mi madre la conoce en Xcalac. Okay. Mi papá estuvo trabajando en Xcalac, y entonces ahí precisamente viene el enamoramiento, como dicen, ¿no? ¿Y él vivía aquí y ella en Xcalac? No, ya después viene mi papá aquí, como lo nombran maestro de aquí de la escuela de Elisario Domínguez. Ajá. Es una escuela de varones primero. Oye, una escuela que teníamos aquí enfrente, de madera. Pues ahí comienza la vida de mis padres, ¿verdad? Y de ahí, pues, se conforma la familia. Nosotros fuimos 5, quedamos 4. Okay. La mayor es mi hermana Nanina Aurora Herrera de Azcoy,
esposa de Azueta, de Manuel Azueta. Ajá. Y de ahí el segundo soy yo. La tercera es mi hermanita Adilma Herrera Muñoz. Y el cuarto es el que ya falleció, Gonzalo Herrera Muñoz. Y el quinto es Irmer Herrera Muñoz, que es precisamente maestro de educación física, jubilado. Sí. Eso, ¿verdad?, nos da, pues, para mí, mis padres fueron personas que, a pesar de la tarea educativa de mi padre, que era muy complicada, debido a que él, ya cuando lo ascienden, fue uno de los primeros supervisores de zona que hay en el territorio, pero sus zonas eran extensas, bastante, ¿cómo decir? Era mucho trabajo de viaje. Mi padre tenía, difícil, ¿no? En aquella época, no es como ahora que en 5 horas llegas a cualquier lado. Mi padre tenía una extensión bastante grande la zona, casi le abarcaba, llegó un momento que casi abarcaba todo el territorio. Tenía que estar en Puerto Morelos, tenía que estar en Cantunilquín, entonces... ¿Y usted lo acompañaba? No, ya en esos viajes no. Ajá. Él primeramente, precisamente, por eso mi madre prácticamente se hace mucho cargo de nosotros, ¿verdad? Sí, porque era la que más precisamente estaba con nosotros. Pero nosotros, pues yo recuerdo que tuvimos una infancia muy, muy bonita, ¿verdad? Muy bonita porque de mi padre, cuando venía de esos viajes, nos traía cosas de allá, en aquel tiempo cosas de carne de tortuga, de huevo de tortuga. Ajá. Y pues había cosas que yo recuerdo como bonitas a pesar de cómo estaba la ciudad. ¿Vivían bien, profesor? Pues bien, como toda la vida, lo que es la vida. ¿Dónde vivían? Aquí en... Estuvimos viviendo primeramente en nuestra primera casa, que hasta hoy, hasta el último día de vida de mi madre es el Efraín Aguilar. Ajá. Hubieron cambios debido en el 42, cuando pasó el huracán 42, pues destruyeron la casa era una casa humilde, no era una casa, era de madera, de madera de taciste con paja. Las que se usaban en esa época, fuerte, pero el huracán la dañó. Entonces tuvimos que vivir un tiempo aquí por la Francisco y Madero. Entonces eso nos da precisamente, ¿cómo decir?, una oportunidad de ir conociendo otros rumbos de la ciudad. Un tiempo vivimos aquí en Lotompe Blanco también. Se fueron acercando a la bahía, ¿no? Con mi abuela que vivía aquí en Lotompe Blanco. Pero nuestra casa es en la Efraín Aguilar. En ese tiempo la Efraín Aguilar era una brechita. No había casi casas, me imagino. Eran pocas las casas que había. Entonces no salían mucho a jugar y... Pues sí. el juego de los niños de esa época, era precisamente en la escuela, ¿verdad? Ajá. En la escuela pues nos juntábamos, nos íbamos, ahí jugábamos pues, los juegos que se acostumbraban. Y ya después, cuando un poco más mayores los niños, de 8 o 10 años, pues podemos salir a jugar a donde había una claridad de noche, si es de noche. Pero cuando mucho hasta las 8 de la noche, porque no nos daban más permiso para eso. Y además, pues no había pandillerismo, no había nada, pero había temor a los bichos, sí, porque la ciudad estaba dividida desde un principio en 2 barrios, los del centro y los del cerro. Muy bien. Hasta ahí llegaba. Yo pertenecía a los del cerro, se puede decir. O sea, que era acá. Era, ¿no?, para ir arriba del Belisario, para allá. Era de la zona alta. De la zona alta, como dicen, pero alta por la altura del nivel de la... Entonces, oiga, profe, pero ustedes aprendieron a nadar aquí en la bahía, y la bahía era de pescar y todo esto cuando eran chicos, sí, ¿no? Bueno, la disfrutaron mucho, pues. Era parte del disfrute. Ajá. De lo que los muchamacos en ese tiempo pues nos gustaba hacer, ir a echar al suelo para sacar pintitas allá, que si pollitos, lo que había era mucho bagre o bagres. Pero entonces que había tiempo que corría el jurel mucho, cuando la bahía estaba limpia, que no estaba tan contaminada como ahora, había había su pesca, ¿no?
pero ahorita pues ya está contaminada. Pero había una cosa que es muy de acuerdo a esa época. Nuestros padres casi no les gustaba que nosotros vayamos a la bahía. Tenían miedo, ¿no? temor a que nos pasara algo. Porque nosotros, pues llegó una época ya mayorcitos, de 12, 13 años, nos encantaba tirarnos de la punta del muelle. Sí, sí. Y hubieron allá algunos accidentes de jóvenes que se ahogaron, ¿verdad? Entonces eso, a lo menos a mí, mi madre me revisaba hasta el pelo cuando venía, salía yo así que tardaba, a ver si estaba mojado, si había arena para que... Era muy estricta, sí, era muy estricta con nosotros, pues sí, porque temía que nos pasara algo. Y no solo a mí, a muchos. Y era deporte de todos. Y era deporte de todos. Era lo más pues emocionante en aquella época. Era la común palabra. El deporte extremo. Vamos al muelle, vamos a bañarnos, vamos. Después pues, surgió un balneario aquí en la ciudad que le llamaban El Rastro, porque había un lugar muy arenoso. Además ahí sacaban arena para las construcciones, pero también había mucho bagre. Vamos a ir a una pausa, profesor. Cuando regresemos de esa pausa seguiremos hablando de estos aspectos que seguramente marcaron su vida y seguramente por su padre y por ese ejemplo usted decide dedicarse al magisterio, ¿no? Sí, claro que sí. Vamos a seguir conversando con el profesor Ignacio Herrera Muñoz en esta primera entrega de este nuevo programa. Conversemos. Regresamos.